Bueno, muy buenas a todos los miembros de la comunidad. La idea de hoy es analizar un poco una hipótesis que es muy interesante, que se publica año tras año y que tiene que ver con cómo se compone el PBI mundial y cómo participa cada país en esa composición del PBI. Este gráfico, esta infografía que se publica año tras año es más que interesante como para empezar a analizar un poco cómo se mueve en el tablero geopolítico mundial cada uno de los países, cómo va creciendo su participación y hacia dónde puede ir en el futuro la dominancia de una u otra potencia mundial. Así que vamos a la presentación del programa y vamos a ver y analizar un poco de qué se trata esto, cuál fue el volumen del PBI en el año 2021 y vamos a mirar un poco hacia atrás qué era lo que ocurría por allá en el 2018 y cómo fue cambiando, ¿no? Bueno, como les decía, la economía global está llegando casi a los 100 billones de dólares. Estamos hablando de 100 billones en nuestra nomenclatura, 100 trillones en la nomenclatura norteamericana. Y hay algunos datos que son muy interesantes. En primero, se está muy cerca de superar la marca, este nuevo hito de superar los 100 billones de dólares. Estamos en 94 billones de dólares en el año 2021. 88 billones en el 2020, 94 en el 2021 y según las últimas proyecciones del FMI, para finales del 2022 vamos a estar en los 104 billones de dólares a valor nominal del PBI. Este año ayuda un poco la inflación, ¿no? Porque este PBI no está comparado ni a paridad de poder adquisitivo ni descontado la inflación, sino que está comparado en términos nominales, ¿no? Debido a los conflictos recientes y los cuellos de botella desde el punto de vista del suministro y la inflación, las proyecciones económicas mundiales están empezando a revisar a la baja, ¿no? Inicialmente se esperaba para este año 2022 un crecimiento de 4.4, pero con el reajuste que ha hecho el FMI y los nuevos cálculos, se espera que el mundo crezca 3.6%. Las 50 economías más grandes del mundo en función de esta publicación que, insisto, es más que interesante. Estados Unidos sigue siendo el líder mundial en cuanto a participación en el PBI, tiene un PBI de 25.3 billones, lo que representa casi la cuarta parte de la economía mundial y le sigue muy de cerca a China, que le pisa los talones ya casi con 20 billones de dólares de PBI en términos nominales, ¿no? Y analizando los 50 primeros países, en lo que es Europa, Alemania sigue dominando con 4.3 billones, seguido por el Reino Unido. En lo que es un dato muy llamativo es que Brasil se coló entre los primeros 10, superando a Corea del Sur y se coló entre los primeros 10 economías mundiales, ¿no? Y Rusia quedó fuera del puesto 10. Pasó a estar en el puesto 11 con 1.8 billones de dólares. Una región que se espera que tenga un gran crecimiento en el futuro es Medio Oriente y África Norte. Gracias a los precios altos del petróleo, Irak y Arabia Saudita en particular están liderando este cambio y se espera que el crecimiento de la región sea de alrededor del 5% en este 2022. Ahora sí vamos a ver a las principales economías globales analizadas en esta tabla, ¿no? Primero Estados Unidos, 25.3 billones, 19.9 China y fíjense el salto importante, ¿no? Que después ya tiene la tercera economía mundial, que es Japón. La tercera economía mundial, que es Japón, está en 4.9 billones, seguido por Alemania de 4.3, 3.4, pero muy lejos de lo que es China y Estados Unidos. Francia 2.9, pero fíjense el sexto lugar que lo ocupa India, con 3.3 billones y que se espera que India se convierta cerca del 2030 en la tercera potencia mundial. El tercer país en cuanto a producción mundial va a ser India en el año 2030, así que a prestarle atención a la proyección de India de cara al 2030. Después Canadá, Italia y Brasil, que viene con un crecimiento muy interesante ubicándose en el puesto número 10. Seguimos del 11 al 20, Rusia, Corea, Australia, España
y México junto con Indonesia en el lote de 1.8 billones y 1.3. Y después, por debajo del billón o trillón, como lo quieren llamar, Arabia Saudita, Países Bajos, Suiza, y acá aparece en la otra parte de la tabla, aparecemos nosotros. Aparece Taiwán, Polonia, Turquía, Suecia, Bélgica y Argentina, con 564 mil millones de dólares. Ahí tenemos hasta el puesto 30. ¿Qué voy a mostrar ahora que me parece muy interesante? Primero, los lotes. Estados Unidos, China, podemos marcar el primer lote. Después podemos marcar India, Japón, Alemania, Reino Unido e India como otro lote, que están entre los 3.3 y 4.9 billones. Después Francia hasta Brasil, junto con Canadá e Italia, sumando a Rusia y a Corea del Sur en ese ámbito. Y después podemos pensar del puesto 13 hasta el puesto 19 como otro lote. Y finalmente de las economías del 20 al 30 por debajo de los billón de dólares, ¿no? Eso lo podemos marcar y lo podemos ver claramente bien, ahí podemos marcar el primer lote que les decía, hasta la potencia número 7 podemos marcar ahí el primer lote. Después podemos marcar un lote distinto entre Canadá, Italia, Brasil, Corea del Sur y Rusia. Después podemos marcar un lote distinto entre Australia hasta Países Bajos. Y después ya tenemos un lote final del 20 al 30 donde están más o menos en valores bastante parecidos, ¿no? Desde Suiza hasta Irlanda están, todos los países que están en ese segmento están más o menos en valores parecidos. Voy a marcar una observación. Miren, en los próximos 10 años lo que vamos a ver es la presencia y participación de muchísimas empresas multinacionales de gran dimensión, como Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Saudi Aramco también, en las discusiones globales, y los países ya las van a empezar a tratar como un miembro más. Esto ya está ocurriendo. Hay muchísimos países que tienen sus ministros de relaciones con multinacionales exclusivamente para, así como tienen ministros que se reúnen con ministros de otros países, el ministro de Economía con el ministro de Economía de otro país, el canciller con el canciller de otro país, tienen miembros que se reúnen exclusivamente con los CEOs de estas empresas. Miren, si Apple fuera un país, estuviera ubicado acá. Si Microsoft fuera un país, estuviera ubicado acá. Si Google fuera un país, estuviera ubicado acá. Si Amazon fuera un país, estuviera acá. Si Tesla también estuviera ubicado por acá. Nvidia en esta zona. Hay otras empresas, pero la idea es que reflejen un poco la dimensión del PBI de cada país y la dimensión en capitalización bursátil de estas empresas, ¿no? La verdad que es interesante analizarlo con esta perspectiva también. Ahora sí, vamos a ir a ver cómo estaba la composición del PBI en el año 2018 y vamos a ver la misma infografía actual. Y van a ver una cuestión que me parece más que interesante. Primero, en ese momento Estados Unidos tenía una participación del 23.8% en el PBI global y China del 15.86%. Alemania de 4.65 con unos 3.9 trillones y Japón de 5.7% e India de 3.18% en aquel momento, ¿no? Esto como para que lo retengan y lo tengan en mente. Bien, fíjense ahora lo que tiene que ver con la misma infografía en el año 2021 y qué fue lo que pasó. Miren esto que es más que interesante. En primer lugar, Estados Unidos 25.3 trillones, China 19.9. Ya vemos que la presencia en ese gráfico entre Estados Unidos y China es cada vez más grande a escala global. Estados Unidos 26.9, la participación en el PBI global creció, y la de China 21.17. Creció de manera exponencial la participación de China, que estaba en 15.86, acá lo vemos gráfico mano izquierda, y 21.17 ahora. 26, casi 27 Estados Unidos contra casi 24, creció 3 puntitos. Lo de China es impresionante porque creció casi 5 puntos completos, ¿no? Vamos a ver
Otro aspecto, Alemania, que decayó porque está en 4,5 en la participación del PBI global y Alemania estaba en 4,6 y medio. La participación de India creció a 3,5 cuando en el 2018 era de 3,18 y la participación de Japón cayó a 5,2 cuando era la participación de Japón de 5,8, casi 5,79. Entonces, hay potencias que van cediendo espacio en la participación del PBI global y hay potencias y nuevos emergentes que van ganando espacio a escala global. Así que a prestarle atención a este crecimiento importante que está teniendo a nivel global la participación, sobre todo de China, que acá vemos un dato que no es menor, va a superar en el 2030, algunos dicen en el 2017, a Estados Unidos como principal potencia mundial. Este también es un dato muy interesante a prestarle muchísima atención, y el crecimiento de India, por supuesto, en detrimento de otras potencias como Alemania y Japón. Así que quería volcar estos datos porque me parecen más que interesantes, como para analizar y como para compartir. Bueno, esto ha sido todo por la hipótesis de hoy. La idea es mostrarles cómo está cambiando el mundo, cómo está cambiando la composición política y económica, pero fundamentalmente económica a escala global, que después termina tomando una dimensión política muy importante, pero cómo se va reconfigurando el tablero a escala global de las principales economías y qué es lo que puede pasar en los próximos 10 años con una China y una India que empiezan a posicionarse como los grandes ejes del comercio a escala global. Y también hay que pensar que por más que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con regulaciones y con el análisis de un montón de factores que juegan a la hora de tomar decisiones de inversión, también hay que considerar que ese reflejo en presencia en cuanto a PBI a escala global en la economía real no está reflejado de la misma manera desde el punto de vista de las capitalizaciones bursátiles y la presencia bursátil en la economía del mundo. Entonces también hay que analizar para dónde puede ir el mundo y qué es lo que puede ocurrir si determinada presencia de un país empieza a crecer de la manera que estamos viendo, y fundamentalmente de habilitar la participación de sus mercados de capitales con regulaciones más proclives a beneficiar al inversor y a darle tranquilidad y garantías al inversor. Me parece que ese también es un análisis que tenemos que hacerlo de manera lateral. Así que bueno, esto ha sido todo por la hipótesis de hoy, espero que les sea de utilidad. Es una hipótesis que a mí me gusta mucho siempre compartir, lo comparto siempre con los alumnos cada vez que puedo. Me parece muy interesante analizar estas cuestiones porque los flujos comerciales se mueven en tal o cual sentido y nosotros tenemos que anticiparnos siempre. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima hipótesis.